Bueno, y volvemos a tocar el tema del Poder Judicial, lo tocamos hace unas semanas, cuando empezó el paro, y ahora sigue el paro. De hecho, se van a seguir haciendo paros. Hoy marchan, sí. Sí, hoy marchan, ¿no? Entonces, más de 50,000 afectados con esta eliminación de los 13 fideicomisos de los 14, que no es nada nuevo para el presidente ya lo ha hecho, el presidente y los suyos, ¿verdad? AMLO y los suyos ya lo hicieron en 2020 con la eliminación de 109 fideicomisos, entre ellos educación, CONACYT, el Fonden, que ahora lo estamos viendo con Guerrero, que ahorita vamos a tocar el tema, por eso no ahondo en ese tema ahorita, pero a ver si se recupera Guerrero, porque no hay fondos. ¿Y a dónde se está llevando estos fondos el señor presidente y los suyos? ¿A dónde se los están llevando? Está comprobado que a las obras insignia del presidente. En el caso de los 109 fideicomisos del 2020, el 40.8% de esos fondos se fue al Tren Maya. Al Tren Maya. Entonces, ahí sí dices, a ver, ¿estamos trabajando para usted, señor presidente? Para enaltecer el ego y las obras insignia, como el Tren Maya, que está triplicado en costos. Y estamos dejando a un Guerrero tirado, a la gente que, aunque mucha gente critica que no se hace la justicia en nuestro país, que sí, hay mucho que hacer en la impartición de justicia, pero son trabajadores que luchan por... A nosotros no nos toca decir, sí, bueno, vamos a ver si están trabajando o no, pero les corresponde su dinero. Ese fondo de riesgo, de no sé, todo eso les corresponde. Entonces, abro aquí la conversación, me voy ahora con Indira. ¿Qué opinas de esto, Indira? Bueno, yo entiendo muy bien que el discurso del presidente prácticamente es una cortina de humo constante sobre el juego de la percepción. Entonces, lo que dice es, ¿para qué les van a servir más de 15,000 millones de pesos? Prácticamente están siendo estos fifís, ¿no? Utilizando ese dinero en ventaja y no para realmente hacer su trabajo. Pero lo que más duele es que pone al Poder Judicial como si no trabajaran, como si esos derechos no fueran adquiridos y como si realmente ese dinero fuera mal utilizado. Entonces, cuando es dinero auditable. Entonces, al final, lo que crea es una burbuja en donde le beneficia esa narrativa y lo que hace es convencerte que el Poder Judicial no sirve para nada. Cuando en realidad, pues es un poder que tiene autonomía, que sus obligaciones son constitucionales y que al final la clase trabajadora de ese poder, que digo, yo sé que hablar de tener una nómina puede sonar a privilegio, pero en realidad ustedes vean cuánto ganan, todo el trabajo que hacen, las desveladas, las mal comidas, muchas de esas cuestiones. Y el riesgo, por supuesto, porque trabajan temas delicados y que además no les toca, digamos, la parte de las fiscalías, que es investigar, y ese es otro tema. Pero entonces en esta encrucijada, los que están pagando los platos rotos de este poner contra la pared al Poder Judicial son las y los trabajadores, que como cualquier trabajador, pues recibe un ingreso, tiene otros derechos, esos fideicomisos se utilizan para acceso a vivienda, servicios médicos y otras cosas. Entonces, sí, lamentablemente, esta clase trabajadora es la más afectada. No son otro tipo de personas más que gente que va a trabajar, recibe por su trabajo un ingreso y ciertos derechos, como cualquier otro trabajador, trabajadora, pero sin duda estas afectaciones que van más allá, y aquí abro un camino, porque este antecedente, si no se para y no se frena, lo que sigue es quitarle la autonomía al Poder Judicial, y eso es muy riesgoso, porque lo que está en juego es el acceso a la justicia de las y los mexicanos. Imagínate. Ania. Fíjate, Marcela, que lo que está pasando ahorita es, bueno, primero, el presidente juega con una narrativa, porque el presidente y todos sus voceros, porque además tiene un montón de voceros, empezando por todos los diputados federales de Morena y sus aliados, salen a decir que van a eliminar estos fideicomisos del Poder Judicial porque solo significan privilegios para los magistrados, cuando es totalmente falso.
Son fideicomisos o es dinero que tiene que ser utilizado para las casas de seguridad de los jueces y de personal del Poder Judicial. Son ahorros de los propios trabajadores del Poder Judicial y un sinfín de temas que nada tiene que ver con que un magistrado tenga un vehículo de lujo, etcétera, ¿no? En sí es toda una gama de trabajadores, son más de 50,000 a los que se están afectando. Pero cuando el presidente sale con esta narrativa y dice que va a quitarle privilegios a tales, pues habrá gente que le crea y diga, no, pues sí, quítaselos, porque como él gana esto y yo no. Pero además, también lo que estamos viendo aquí es una clara venganza del presidente en contra del Poder Judicial, porque el Poder Judicial le ha estado echando abajo todas sus intentonas de desaparecer instituciones, como por ejemplo el INE. Entonces, el presidente quiere desaparecer instituciones que no le convienen. El INE, el INAI, nada que tenga que ver con transparencia, nada que tenga que ver con legalidad electoral. Quiere desaparecer o empieza a atacar y a acosar de una manera sistemática ahora a la presidenta de la Suprema Corte, porque ella no va a atender, como anteriormente se hacía con Saldívar, lo que el presidente le ordene. Claro. Ella lo que va a hacer su trabajo desde la Corte apegada a derecho, porque para eso se le puso. No, y aparte ahorita que dices, y voy contigo, Lore, lo de la opacidad, cuando eliminan los fideicomisos y se queda el gobierno, o sea, legalmente, con ese dinero, la caja se cierra. La opacidad ahí reina. Lo que pasa entonces, es que esa parte que tú dices de, no, porque queremos saber a dónde se va ese dinero. A ver, señor presidente, ¿a dónde se va el dinero? Porque ustedes... Sí, usted conteste. Claro, usted conteste, porque usted agarra el dinero y lo mete en una cajita. Sí, y ahí... legalmente no tenemos que saber. De hecho, en los fondos del 2020, unos 14,000 millones están ahí sin asunto, nadie sabe a dónde se fueron. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo, como tú decías, Marcel, lo platicamos hace un par de programas y definitivamente sí hay un momento en el que se tiene que abrir un debate sobre algunas prebendas que ha tenido el Poder Judicial que ya no aplican. Lo platicábamos ahorita fuera del aire. O sea, como que antes el tema de ser juez o ser magistrado era, ya sabes, como un ser superior y se les daba de todo. Inclusive hay fondos que se daban antes para temas de vestimenta y cosas por el estilo que obviamente ya no aplican. O sea, ya con los niveles de transparencia que debemos tener hoy, con los niveles de separación de qué es lo público y qué es lo personal, ya no aplica. Y creo que el presidente se ha agarrado hábilmente de como esas dos partes. Ejemplos, sí, para con eso hacer campaña de los supuestos privilegios que tiene el Poder Judicial, llevándose de encuentro todas las que son luchas ganadas de los trabajadores del Poder Judicial, que como bien decían Ania e Indira, se meten unas friegas en la tarea de procuración de justicia. Y además, en muchos casos, metiéndose en problemas de seguridad para ellos mismos, porque pues ellos son los que emiten sentencias. Claro. Y te puede tocar emitir una sentencia contra un narcotraficante, contra un violentador, contra un asesino, contra cualquier tipo de delincuente. Entonces, obviamente ellos tienen que tener ciertos tipos de protecciones y los fideicomisos también son para eso y tienen los fondos a los que ellos aportan parte de su sueldo para después acceder a créditos, a préstamos o a financiamiento de cosas. Entonces no te puedes meter con el dinero de los trabajadores utilizándolos como parte de tu revancha política supuestamente para fregarte a magistrados, jueces o a los miembros de la Suprema Corte, porque no estás pensando también en toda la larga lista de empleados del Poder Judicial que hay. Entonces, también vayámonos al origen, Marce. Esto es una invasión y un querer desaparecer otro poder y quitarle su autonomía y que dependa de ti, porque obviamente para que funcionen todos los poderes necesitan de financiamiento. Entonces, cuando tú les quitas también una parte de su como libertad económica, pues los obligas a que dependen de ti.
Y eso es lo que quiere el presidente, un poder judicial que esté a sus pies, Claro. que esté arrodillado ante él y que lo necesite para todo. A él no le conviene un poder judicial autónomo, independiente, soberano, que no necesite del presidente, y eso es lo que él quiere convertir. Pero me encantó la parte de las defensoras, o sea, todo esto está pasando en el preámbulo de todo esto, nos están secuestrando la democracia, y aquí están las defensoras, y a mí en lo particular, la ponencia o el speech que hizo Olga Sánchez Cordero, me pareció magistral. ¿Por qué? Porque ella era de AMLO, ¿no? Era una aliada de AMLO. Sí, que una creo aliada de AMLO que- salga a decir, Sí. no, hombre, yo con el poder, y esto es contra la... Que mira, pero pero es usted, tal. Olga, a ver, hay que aclarar, la senadora Sánchez Cordero tiene su origen en el Poder Judicial. Claro. Por eso. Se hubiera visto muy mal que Es ministra votara en esto a retiro. favor. Pero yo creo que ella sigue siendo aliada del presidente y además... Bueno, pero pudo mantenerse al margen y no lo hizo. pero además llevamos 5 años en los que ella ha estado apoyando todas las ocurrencias y todos los caprichos del presidente que nos trajeron a este momento. Claro. O sea, si ella y muchos otros no hubieran apoyado todas las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador, seguramente no estaríamos ahorita peleando los fideicomisos. Pero me encantó que se deshizo la mujer florera. Porque ella Pues era sí. una mujer Bueno, florera yo en creo su que era lo momento. menos que Esta vez se reivindicó. Ya no es Reivindicó la su mujer feminismo. Sí, Sí. ella lo Mira, dijo. yo ese día dije, ya, mire, ¿para qué nos subimos todos? Porque luego todo el mundo quiere hablar y yo decía, "Güey, ya, nos vamos a ir a acción de inconstitucionalidad porque esto no tiene ningún argumento ni sustento jurídico. Es una narrativa política, ya, votemos y sigamos, Sí, sí, porque sí. si no también jugamos el juego del presidente. Pero sí, Exacto. esa noche hasta nos despertó a todos. ¿Verdad? ¿no? O sea, que a ver, ¿cómo? En contra, es en serio. Y sí, la senadora Olga, yo creo que reivindicó su feminismo para que también dejemos de pensar, sobre todo nosotras las mujeres, que necesariamente tenemos que estar en todas las que ellos quieren, nada más porque se quieren saltar la ley. Exacto. Entonces, parte de la lección que sí tenemos que aprender, que claro, ella también tiene familia ahí todavía, entonces hay motivos familiares, pero lejos de eso, sí es importante decir... Ya salió el peine. La chisma. Un paréntesis. Un paréntesis, pero lejos de eso sí es importante que las mujeres aprendamos que cuando sí se está trastocando los intereses de una nación, porque al final esto es una conquista constitucional, y la autonomía y todo lo que implica el acceso a la justicia, porque también se violenta un derecho. Miren ahorita que está parado todo. Está parado todo. Parado. Y no le echen la culpa a los trabajadores, sino más bien al provocador que hizo que se fueran a paro. Y aún así, porque por debajo del agua algunos están trabajando porque hay cosas emergentes, con todo y paro. Entonces, pero sí, al final, reivindicar las voces que ponemos freno a todo aquel atropello que implique afectar a las personas, porque otra vez nosotros no somos los afectados, los magistrados tampoco, los ministros tampoco, es la gente. Bueno, y al la final que es salimos afectada de afectados esto. porque la democracia se está yendo. Ah, bueno, sí. O sea, en el sentido También, de, sí. se está concentrando en el 2024 y en militarización en el país. Y o sea, porque además- porque todo esto al final va a acabar con los generales, con el ejército, con las elecciones. O sea, Claro. este dinero de los fideicomisos se va a ir porque ¿quién lleva las obras insignia? Los militares. Oye, Marcela, pero además obras ¿No? faraónicas que siguen inconclusas. Inconclusas, Ya casi dos se termina el bocas. sexenio y Bye. siguen inconclusas. No vemos para qué sirven, para qué van a servir, qué va a pasar. Yo creo que va a haber mucha gente que va a tener que rendir cuentas después del 2 de junio del 2024, o bueno, cuando se vaya el presidente, porque están haciendo algo muy grave con ese dinero. Sí. No solamente que están dejando obras inconclusas, Urge pero un de juicio. qué manera, a quién están licitando, Sí. a quién están contratando. Ahora, hay algo muy importante. Al presidente hay fideicomisos que no le gustan, los que no puede controlar. Los que no. Pero los que tiene ahorita, que le da a la Sedena, que le da a quién sabe Eso quién, no los toca. que son muy discrecionales, por supuesto que eso sí le gustan al Ay, presidente. pero es que son temas de seguridad nacional. No, bueno, ahora todo es tema de seguridad nacional con eso, pero y además, y no hay seguridad nacional, Y aparte, ese es el no, es el problema. Están ayudándolo a desatascar el jeep. al jeep donde se fue a Acapulco, que ahorita vamos a ese Ay. tema. Conclusión. Pues bueno,
nosotros como ciudadanos pongamos la lupa también. Porque no, como ahorita decía fuera de cámara alguien más, nos sentamos a ver con palomitas, pues no creo, eso es lo peligroso, no hay que sentarnos a verlo con palomitas. No es una serie de Netflix, nos está pasando y en México.